Buenos días, muchas gracias por las intervenciones tan maravillosas. Quería preguntarle a Elvira, por favor, por el tema del museo portátil. ¿Cómo se dirigen a las comunidades? ¿A través de reproducciones, réplicas, incluso audiovisual? Gracias. Bueno, tenemos primero el tema de la réplica. Tenemos una máquina impresora 3D, así es que hacemos las réplicas de los objetos sujetos. Y esas réplicas van en cajas y luego tenemos en fotografías de cuadros también para montar la exposición en carpas. Y en la noche hay una proyección de videos, tanto de las animaciones para los niños y para todos, y los documentales. Entonces hay una complementariedad así como todo el tiempo para poder retroalimentarla, porque la comunidad trae memorias vivas. Toda esta coordinación es con las autoridades de la comunidad, o puede ser con la municipalidad, o puede ser con directores de las escuelas, o podría ser con los distritales, dependiendo, digamos, quienes también asumen la responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida entre el municipio, la comunidad o las autoridades. Sí. Me gustaría que se pudiera explicar cómo es que se decidió reforzar la idea de la crianza mutua como reforzamiento de la identidad y también haciendo un contraste, viendo ahora la exposición anterior, justamente cuando están hablando de la Casa de la Libertad, entre comillas, de cómo se va reforzando ese imaginario en la identidad de la población aymara, porque si al mismo tiempo se está trabajando la crianza mutua, ¿cómo es posible que se vean imágenes en la Casa de la Libertad, donde supuestamente se decretó y todavía está allí para visitarla en Sucre, donde se ve a Tupac Katari y a Juan Arzuduy, sin el marco dorado que sí tienen los que están abajo, los criollos que supuestamente independizaron Bolivia? Basta solamente ver esa imagen visual para poder darnos cuenta de que todavía falta mucho para explicar sobre el tema decolonial en la Casa de la Libertad, que todavía sigue en funcionamiento y en vigencia, pero sin embargo se está trabajando el concepto de la crianza mutua para poder preservar esa memoria ancestral. Gracias. Sí, creo que es muy importante esta autorreflexión, ¿no? Y eso también no nos gusta mucho para las comunidades indígenas, ¿no? Porque en la Casa de la Libertad se ve bien claro los cuadros con marcos dorados, que es súper colonial, y luego arriba poniéndonos como afiche de Bartolina Sisa y también de Tupac Katari. Bueno, en términos de museográficos eso debería de cambiar y equilibrarla, ¿no? Debería de ser al mismo nivel, porque son luchas muy fuertes que se han dado en la historia. En ese sentido, la crianza mutua en el museo ha hecho cambiar el 95% de la museografía, y uno de los casos más importantes es el tema del textil. Muchos de los curadores y curadoras lo ponían el textil en un cuadro, en un bastidor cosido contra la pared como si fuera una obra de arte. ¿Por qué? Porque así tienen la lectura de la estética de la belleza superficial, tienen que ver algo bien bonito. Pero como tejedoras y tejedores de las comunidades hemos intervenido y hemos dicho, nosotros no leemos la belleza superficial. Nosotros leemos la estructura y la técnica del textil, justamente lo que les he conversado, la cadena operatoria, porque para nosotros el textil es más que un libro. Está la ciencia, está la tecnología, está la identidad, está la cultura, está la economía, está la química, está la física. En la química, ya les dije, en el color, nosotros hablamos de las reacciones químicas con cuánto por ciento de una planta y el mineral para poder obtener un color. En la matemática, todas las técnicas tienen que ver con matemáticas predominantes, si son pares, si son impares, cuáles son sus sumas y restas y las multiplicaciones que lleva en cada iconografía, en cada diseño. Y eso no se puede leer cuando lo pones como un cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Este cambio ha sido tan importante que nosotros pusimos vidrio a vidrio para poder ver anverso y reverso, si es simple o complejo. Así es que nosotros no lo tratamos contra la pared como cuadros. Entonces, la crianza mutua te abre un campo tan importante para comprender esta lectura compleja de los bienes culturales, que sí o sí hay que analizar desde ese contenido de la ciencia y la tecnología, pero con todos estos contenidos que acabo de decir, ¿no? Entonces,
Eso es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore bajo mi dirección. Bueno, gracias a la vida tengo la parte práctica y tengo la parte teórica, entonces eso me ha ayudado a cambiar por completo. Sí. Buenas tardes, Fernando Barbosa del Departamento de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. I would like to make a question to Caitlin Anders. Caitlin, should I understand, how do you understand the idea of a tribe? Because you told during your speech about tribes and sub-tribes, but then you explained to us that they had a sovereign. So how do you situate the political formations of New Zealand in the sovereignty having two kings, King Charles and the king that you mentioned? Doña Elvira Espejo, creo haber entendido de su discurso que cuando habla de la cuestión textil y de los cuadros, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero me gustaría saber qué tipo de antropología se ha hecho en Bolivia, a cual yo desconozco, justamente cuando se debe a los antropólogos toda la historia del estudio de los textiles, y le puedo recordar, por ejemplo, que los gabinetes de curiosidades ya habían coleccionado, como usted también debe estar de acuerdo conmigo, de que los textiles, por ejemplo, los terciopelos Cuba del Reino del Congo, llegaban y fueron fijados en toda la imagería del siglo XVI, en las cortes portuguesas, españolas algunas, pero sobre todo portuguesas, porque ya habían comprendido el valor del textil en las sociedades donde habían visitado, porque los terciopelos Cuba cubrían a la realeza del Congo. Me pareció entender que usted tenía como una especie de parti pris contra el papel de los antropólogos. Por favor, si estoy equivocado, aclármelo. Muchas gracias. So the question and the construct around tribal, I suppose, identity is a very interesting one in New Zealand. Tribes themselves are almost a colonial construct as well. So in Māori society, you have whānau, which is family, your family group. You then have hapu, which are your sub-tribes. So those are multiple family groups who are related to each other. And sort of prior to contact era and colonisation, most economic and political decisions happened at a sub-tribal level. The kind of bringing together of multiple sub-tribes into a larger tribe happened sort of to unify as much as possible amongst groups who were related or had mutual interests, I suppose. So in Northland, where Waitangi is, the tribal area is Ngāpuhi, and Ngāpuhi is made up of many, many sub-tribes. And those sub-tribes at Waitangi, as I said in my speech, were Ngāti Kawa and Ngāti Rāhiri. And so they have what we call mana whenua, authority over that specific piece of land within the larger tribal structure. So it is quite messy. And then you have the King movement, as I mentioned. So that started only in the 1860s during the real height of the New Zealand Wars, when large parts of the North Island were fighting with colonial forces, with Crown forces. A number of tribes met and said, if we unify even larger than our tribes and we elect a sovereign, that sovereign can speak at the same level as Queen Victoria. A lot of the tribes in New Zealand were asked if they would like to join. A lot of tribes said no, including all of the ones in Northland. And so while we have a Māori sovereign, currently Queen or Queenie Ngā Waihono Ketipo Paki, she is only queen of the tribes that in 1863 participated in the Kingitanga movement. So very, very messy. And there is big discussions in our country whether we recognise King Charles, whether we don't. For those tribes who are not part of the Kingitanga movement, they don't recognise the Māori sovereign as their sovereign. They recognise him as an important leader, but not as a king or a queen. I don't know if anyone saw that King Charles has just gone to Australia
and immediately someone demanded that he give back, you know, all the land and all of the things that had happened. There's some movement on that in New Zealand as well. When he visited back in 2019, there was a lot of, I find the word in Māori a lot easier than English, sorry, a lot of hurt, and a lot of people went to meet with him to express that hurt, and were quite surprised, I was very surprised, that he acknowledged the failings of his ancestors to uphold the agreement and the treaty, and he promised that he would do better and that those that followed him would do better. So I suppose we can only see, but in terms of New Zealand, in terms of Māori, in terms of non-Māori, who they recognise as a sovereign or whether they recognise one at all is almost personal choice. Bueno, yo creo que esta pregunta es la más importante para poder conocer y entender, ¿no? Por qué estos problemas grandes. Conociendo muy bien la academia, pues siempre va a basarse, digamos, de las terminologías griegas y latinas. Y estos términos griegos y latinos están acuñados justamente en el europeo anglosajón concentrado, y de ahí se importa o se exporta, digamos, a Sudamérica, y la clase media alta hace esta cita bibliográfica. Y esta cita bibliográfica hace un círculo vicioso, por eso la academia, que está bien estructurado, pues se pasa siempre en ese círculo. Y eso también pasa, digamos, a la educación, más que todo estructural, en este caso a los estudiantes de colegios y universidades. ¿Y cuál es el gran problema ahí, ¿no? Nosotros, como tejedoras y tejedores de las propias comunidades indígenas, nos hemos dado cuenta porque esta herramienta, digamos, de las terminologías que viajan desde lo griego, latín, lo europeo, lo norteamericano, ¿no? Porque incluso muchos de los estudios de los años 60, 70, la mayor parte está en inglés o está en francés, ¿no? Entonces, todas esas citas, pues, hacen un círculo vicioso y se entiende así de esa estética, pero cuando las tejedoras empiezan a hacer esa crítica de que hemos sido objetos de estudio y no es lo que nosotros pensamos y nosotros lo que entendemos y comprendemos, pues nos da la obligación de poder estudiarla desde la terminología lingüística del territorio de donde viene el bien cultural. Y cuando hemos hecho este trabajo, digamos, co-colaborativo con la parte de la praxis, sí, la teoría se cae. Y uno de los casos más interesantes, por ejemplo, la sistematización, ¿no? En este caso en textil, todas las terminologías que se usaron fue inglés, francés, español, ¿no? Y luego de ahí justamente viaja a las universidades y como que todo ese círculo funciona así. Pero cuando nosotros trabajamos en aymara, en quechua y en guaraní, de esta terminología el concepto es completamente distinta. Por ejemplo, nosotros en aymara a la técnica lo decimos payay. Y payay quiere decir el predominante matemático de las urdimbres. Pero eso nadie te lo dice porque la descripción de la belleza superficial, ¿no? De que el cóndor, ¿no? Tiene un significado alto porque vuela por las alturas y es los Andes, el predominio, qué lindo el poder. Eso es la belleza superficial. Entonces nos perdimos, pero eso es lo que está en las universidades en muchos casos. Entonces hay problemas serios, no todos, por supuesto, pero la mayor parte, el 90% de los textos tiene este problema. Y cuando estamos trabajando desde las terminologías lingüísticas, ¿no? En la propia estructuración ontológica, pues nos damos realmente una cuenta tremenda como esto del concepto y también de la epistemología y la filosofía de la crianza mutua, ¿no? Todo el mundo, los agrónomos cuando escriben, ¿no? La domesticación de los animales y las plantas, pero cuando nosotros entramos en la terminología lingüística, la crianza mutua hace un cambio dramático, porque no es superior nada a nadie, nos necesitamos. Si yo no cuido de los animales, no tengo fibra. Si yo no cuido de las plantas, yo no tengo comida. Si yo no cuido de la tierra, la contaminación pues lo arrasa y luego se depreda. Entonces, imagínense, hay que cuidar del agua, hay que cuidar del viento, hay que cuidar del espacio, del territorio. Estos cambios es bien importante porque pareciera que incluso todo el conocimiento de nuestros ancestros hoy en día es bien necesario, ¿no? Porque el país o el mundo está en problema con el tema del extractivismo. Entonces, lo mismo pasó con el tema del pensamiento y eso es lo que hay que aceptar.
Y tenemos que debatir, ¿por qué no podemos sentarnos? Y eso es algo muy importante, creo que no he dicho en mi charla. En el museo, por ejemplo, los curadores y las curadoras eran dueños de hacer el catálogo. Pero hoy en día, ya que estamos hablando de complementarnos de la mejor manera para el tema de la descolonización, lo que hacemos es trabajar con una productora, artista o artesana de la comunidad, que es coautor del catálogo. Así es que el catálogo ya tiene 40 autores. Y eso les costó a la academia aceptar, porque en algún momento me dijeron, ellos no tienen licenciatura, no tienen maestría, no tienen doctorado. Yo dije, no se trata de eso, es por su experiencia y nosotros como académicos deberíamos de reconocer, deberíamos de darle esa licenciatura, ese doctorado como honores y causas. ¿Por qué no? Para que puedan dar clases en las universidades y no sea ese problema que muchas veces nos han usado. Por no tener esos títulos en las universidades, a veces nosotros ni siquiera somos pagados por dar una charla, conferencia, incluso por dar clases. Y eso es injusto. Ojalá que esto se pueda equilibrar. Simplemente eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta organización, por crear este espacio en estos museos, que era muy importante este debate, este encuentro. Tengo dos cosas que me rondan por ahí y puede ser para todas las que quieran responder de la mesa, y es cómo llevar la discusión de la descolonización o desmarcarlo o enmarcarlo dentro de lo político, ¿no? Y desde vuestros sueños, deseos y utopías, ¿cómo puede ser realmente un museo descolonizado, una memoria descolonizada y una colección descolonizada? Gracias. Bueno, los museos no son colonizados. Los museos son básicamente estructuras coloniales. No se oye, Walter. Dice. Ok. Los museos no son colonizados. Los museos son una estructura colonial, moderno colonial, desde el comienzo. Si ustedes ven la historia de los museos, a grandes rasgos hay dos tipos, es decir, la colección de arte y objetos occidentales y la colección de objetos que robaban o compraban con precios mínimos en otras partes, ¿no? Es decir, yo estuve en el sótano del Museo Etnológico de Berlín, en la colección de Asia del Sur, y había 70.000 piezas ahí, 80.000 piezas. ¿De dónde vinieron esas piezas? Yo pregunté, ¿no? Se las compraron por poco dinero, ¿no? Pero, o sea que los museos no son descolonizados, no son colonizados, sino que es una estructura colonial. Entonces, por eso decía antes que descolonizar el museo es una tarea ímproba, pero se puede hacer trabajo decolonial en el museo, como Elvira nos estuvo explicando, ¿no? Y diría un par de cosas más en relación al museo, a tu pregunta, pero también en relación a lo que decía Elvira, ¿no? Yo creo que lo que a mí me interesa en toda tu trabajo y tu exposición es que hay dos cosmologías, no solamente enfrentadas, pero embricadas con un diferencial de poder. Entonces, lo que nos está diciendo Elvira es que, por un lado, bueno, el aymara tiene su propio vocabulario, pero el aymara está, digamos así, destituido por todo el vocabulario de las lenguas europeas modernas herederas del latín y el griego. Y junto al vocabulario, las disciplinas. Entonces, lo que nos está diciendo Elvira es decir, bueno, ¿por qué las disciplinas tienen que controlar el saber? ¿Por qué nuestros saberes, que no tienen nada que ver con la formación con el trivium y el quadrivium y toda la reestructuración kantiana de la universidad,
¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Y lo único que tenemos que ver nosotros con esto es que ustedes nos están impidiendo que nosotros hagamos las cosas a partir de nuestro conocimiento, ¿no? Y ahí para mí está la cuestión colonial de colonial fundamental en este momento, ¿no? Hay otra cosa que quería decir aquí es... bueno, esas dos cosas, la otra iba por otro lado, ¿no? Entonces, en resumen, la cuestión es que el museo no se puede descolonizar, la universidad no se puede descolonizar, hacer trabajo decolonial el museo. Entonces, ¿qué tipo de estructuras institucionales vendrán que tendrán a su cargo la educación, por ejemplo? ¿Por qué la educación tiene que ser universitaria? Y esto nos está diciendo también, ¿por qué el museo tiene que ser el lugar donde se controla la memoria? ¿Qué otros tipos de trabajo se pueden hacer en esta dirección? Es decir, olvidarnos de la institución y preguntar qué es lo que necesitamos, qué es lo que se necesita, qué necesidades tenemos y después qué instituciones vamos a crear para responder a estas necesidades. Esto para mí son problemas, preguntas coloniales de coloniales, ¿no? Muchas gracias. Soy Lucía Vázquez, soy historiadora, pero formo al sector cultural en cambio climático, con lo cual una cosa un poco rara. Cuando estudié historia, pues estudié hace ya muchos años en la universidad todo lo que Elvira estaba diciendo, ¿no? Estudié el descubrimiento, estudié pues la historia básicamente de Occidente. Cuando ya mucho más mayor empecé a leer, descubrí que había muchas sombras, lugares fascinantes que habían quedado en sombras y autores como Trujillo, ¿no? El antropólogo jamaicano y haitiano y la revolución de Haití, que en mi carrera habían sido 2 líneas y la francesa y la estadounidense 2 semestres, ¿no? Cuento esto porque creo, y bueno, por lo que he investigado y he visto que realmente esta idea de cuando irrumpe el concepto de cambio climático, se empiezan a crear unas grietas, no sé si coincide o es provocado por, comienzan a crearse unas grietas donde empiezan a entrar nuevas voces y empieza a cuestionarse todo este mundo al que hemos llegado. La consecuencia más palpable es ese cambio climático, ¿no? Pero igual que en el cambio climático, este tema de la descolonización tiene como 3 posturas muy claras. Una es, bueno, esto es lo que hay, vamos a ponernos a solucionarlo. Otra es, me da igual, esto es lo que vivo y no hay solución y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y otra que es tremendamente negacionista, tremendamente agresiva y tremendamente en contra de todo lo que sea remover ese discurso y ese relato que siempre ha estado ahí, ¿no? En el tema de descolonización, bueno, en España esa postura está muy presente. Querría saber si en otros lugares del mundo está también tan presente, porque bueno, estas 3 posturas, desde luego, por mi trabajo en cambio climático sí lo están, pero no sé si en descolonización está tan presente esta agresividad, no sé si en Nueva Zelanda, si en Bolivia, si Walter conoce casos de esta confrontación, ¿no? tan visceral al final, creo. Gracias. ¿Yo? Bueno, porque me parece que es una pregunta para las 4, ¿no? Bueno, como historiadora, entonces, ahí vamos a la cuestión de las disciplinas, ¿no? Así que estamos hablando de la descolonización del museo, pero la cuestión es cómo nos controlan, cómo el museo controla el conocimiento y las emociones, pero también cómo las disciplinas. Entonces, nosotros siempre decimos que para nosotros la decolonialidad no es interdisciplinaria, no es transdisciplinaria, sino que es no disciplinaria o indisciplinada.
Entonces, este es un trabajo fundamental, ¿no es cierto?, para todas las disciplinas, pero para los historiadores, es decir, entrar en otro tipo de reflexión, viendo qué es lo que la historia que me enseñaron a mí en Argentina, destituye, oculta. Te cuento una anécdota. Yo nací en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, Córdoba, la ciudad, es parte del Collasuyo. Si extende el Collasuyo a mí me enseñaron que mirara a Grecia y a Roma. Fue mucho después, frente al pelotón de fusilamiento, como diría García Márquez, que me di cuenta cómo me habían engañado, que me habían ocultado toda, y ahí empieza una especie de vuelco, digamos, y no giro, sino un vuelco. El giro es suave, el vuelco es tremendo, ¿no? Entonces, dentro de en el ámbito disciplinario, yo creo que este es el trabajo fundamental de descolonización, ¿no? Es decir, descolonizar no solamente el conocimiento, sino las maneras de conocer, cómo las disciplinas regulan las maneras de conocer. Si no haces tu tesis de doctorado de acuerdo a tales y cuales reglas, no te dan el diploma. Y no te pueden considerar sociólogo, como dice Elvira, si te escapas de eso y piensas, pero piensas fuera de la disciplina, ¿no? Ahí están un poco todos los desafíos de este momento. En cuanto al último punto, yo creo que lo que pasa en España pasa en Estados Unidos, no, en este momento pasa en Argentina, de una manera muy brutal. Y bueno, ahí habría que entrar en otro problema que ustedes en Europa los preocupa mucho, porque es el ascenso de la derecha. En América Latina tenemos este vaivén, ¿no? De pronto llegan gobiernos progresistas, después los gobiernos progresistas se van, llega uno de extrema derecha, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión de la violencia, y no es violencia física necesariamente, también lo es, pero es violencia intelectual, narrativa. Estamos construyendo otro tipo de narración, y ese otro tipo de narración molesta a quienes estaban cómodamente asentados en cierto tipo de narraciones, ¿no? Y esto pasa hoy en todos los niveles, no solamente en el museo, no solamente en las disciplinas, sino también lo vemos en la esfera de las relaciones interestatales, mal llamadas intercoloniales, nacionales, internacionales. Las relaciones internacionales, los nacionales nos relacionamos bien, el problema son los estados, ¿no? Pero claro, no se puede hablar de interestado, no se puede hablar de las Naciones Unidas como Estados Unidos, porque ya cuando se creó las Naciones Unidas, el nombre de Estados Unidos estaba ya tomado, ¿no? Y esto lo digo como un ejemplo de cómo el vocabulario nos controla. Cómo el vocabulario nos controla y pensamos, bueno, nos enseñó Foucault un poco esto también, ¿no? La relación de las palabras y las cosas. Pero toda la cuestión de Foucault empieza a tomar otro rumbo cuando lo empezamos a ver desde las zonas colonizadas, ¿no? Bueno, en fin, ahí hay muchísimo que escarbar. Bueno, agregando un poco desde los bienes culturales, creo que a veces no lo vemos con ese ojo, ¿no? Es como una colección que está en los museos y es una colección que es para narrar, digamos, o hacer la descripción, que en muchos casos se lo hace. Pero algo bien interesante que recién salió, un artículo bien interesante, fue de Perú, cuando han hecho un análisis de un bien cultural de madera. Y eso me ha parecido muy interesante porque hace un escaneo científico, digamos, de la planta, ¿no? En su momento, qué habría pasado, ¿no? Y como que la madera tiene la memoria y pasaba por una sequía tremenda, donde se ven estas líneas, ¿no? Y eso habría afectado, digamos, ¿no? A la estructura, y un poco haciendo ese despliegue, pues pasaría también hambrunas bien fregadas y jodidas. Entonces, estas narrativas de hacer la conexión, ¿no? De que hoy en día es el extractivismo y con todo lo que está pasando,
también podría haber memorias, ¿no? Y lo mismo pasó con arcilla, que a mí me ha tocado trabajar en Bolivia de la variedad de las arcillas, y algo que me impresionó es que los arqueólogos cuando excavaban decían, ¿no? Es de tal lugar, tal sitio y tal, pero no analizaban el contenido de la arcilla. Pero sí las comunidades tenían interés en eso por el tema de las cantidades alcalinas que llevaba. Entonces, nosotros comenzamos un poco con la memoria oral, y la arcilla no era de ese lugar, era así como a muchos kilómetros de otro lugar y otra comunidad que tenía la otra especialidad. Entonces, imagínate las interconectividades, ¿no? Que era bastante interesante. Y creo que en ese sentido necesitamos profundizarla, ¿no? Simplemente de que tengamos estas narrativas superficiales, sino que también acompañe esta parte científica y poder mirar la estructura del bien cultural. In a New Zealand context, it's very interesting. We have never learned our own history in school. Museums have been the place that has taught us what we know about our own history and our own culture. And in museums that don't have that, or have a very skewed view and a skewed narrative, people who come through those institutions come out with that very skewed notion and narrative. It was only a few years ago that our government said, well, actually, we should be teaching our own history in schools. Why are people leaving school with European history, with knowledge about, you know, the Tudors of England, when we do not teach anything about our own history? And that sort of almost planned ignorance, I suppose, that sort of memory violence really has grown generations and generations of New Zealanders who are not willing to listen or grow or learn or take on other perspectives. And just going back to the kind of comparison to climate change, Māori built their villages and their communities in certain parts of the country for reasons. Those reasons are very evident now because a lot of our places are flooding. So Europeans came and said, why haven't you built on this piece of land? Like, well, it's a floodplain. And they said, well, I've not seen a flood, so I'm going to build here. And, you know, 150 years later, half of our communities are being washed away or cut off because of the rising water levels. So it's that, that planned ignorance really on a mass level that we are struggling against, that we are working through, and that museums have such a huge place in. So I'm very proud of the work that we've been doing in museums in New Zealand for a long time to help combat that when our schools couldn't. Bueno, yo por decir algo... por decir algo que me he estado escapando de todas las respuestas, me toca decir algo. Yo solo decir, bueno, un par de cosas. Una relacionada con la pregunta de Fernando Barbosa. Yo me hice la misma pregunta cuando llegué a Nueva Zelanda sobre lo de tribu. Y luego me di cuenta que mis propios prejuicios me impedían entender lo que era una iwi, porque había aprendido que decir tribu era malo. Y resulta que es una forma de organización, los iwi, que estaba allí. Entonces era muy, muy curioso. Y creo que eso va un poco en el sentido de lo que quería compartir, ¿no? Lo decía Walter, lo decía Elvira varias veces. Yo lo que creo que se puede hacer en el museo es un trabajo decolonial. Y creo que lo decolonial no es un fin, es un marco para hacer cosas. Y no sabemos muy bien cuál es el fin de ese proceso. Pero cuando lo abres, creo que tampoco hay vuelta atrás. Y creo que eso es lo interesante. Me explico. Que Eileen lo acaba de decir, y eso es algo que en Nueva Zelanda está ahí, ¿no? La falta de historia. Y luego como los museos se convierten en una herramienta de representación por la que hay una pugna para verse representado, que es justamente lo que no encuentras en otros contextos, ¿no? O la protesta por esa representación. Yo me acordaba, y lo decía Elvira y la compañera que ha preguntado, decían justamente algo que yo estuve trabajando mucho, que era el tema de los marcos y la representación de los criollos en dorado, ¿no? La marquetería de los cuadros en la Casa de la Libertad. Y los cuadros de Bartolina y de Tupac, que eran otro tipo de pintor y otro tipo de representación. Hicimos una discusión con dos comunidades del norte de Potosí, precisamente allí en el museo, porque yo no entendía esa misma afirmación, no entendía desde mi racionalidad occidental, europea, todo racista, todo lo que quieran, no entendía por qué querrían representarse de la misma manera.
de esa forma tan pomposa que hay, que es un lenguaje político de representación de los criollos. Y yo entendía que esa era una forma precisamente de reivindicar la diferencia. Y sin embargo, en los grupos de discusión me encontraba con que decían ese planteamiento. Entonces, claro, para mí no dejaba de aprender que realmente siempre va a haber una contestación, siempre va a haber una negociación, siempre va a haber una contestación, porque quizás no hay una forma de hacerlo que esté bien para todo el mundo, o que a todo el mundo le parezca bien, o que no oculte alguna voz, o que no marginalice alguna representación, algún género. La persona que pintó estos cuadros, el de Bartolina y de Tupac, es Gastón Ugalde, que es un pintor muy reconocido en Bolivia, con una representación política también muy específica, y que los pintó de esa manera porque él entendía que esa era la manera de representar. Entonces, en el momento en que encuentras en el laberinto, como digo yo, pero ya estás en el laberinto. Entonces, bueno, yo creo que lo interesante es, bueno, no hay una forma de representar las cosas, no hay una. Entonces, abramos las voces, porque quizá pueda haber varias, ¿no? Y tampoco todo vale, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, no comparto esta postura negacionista en absoluto, ¿no? O de obviar las cosas. Pero sí también creo que, por ejemplo, en este caso voy a hablar del Museo de América, mi opinión absolutamente personal, que no tiene por qué ser compartida, no representa al museo, nada de eso. En Nueva Zelanda hay museos de los colonos. Pues a lo mejor habría que plantearse el papel que tiene el Museo de América, porque es un museo de aquí, de cómo España se ve a sí misma. España, porque la conquista es de aquí. España me da igual lo que sea, las dinastías monárquicas, el tapón ese de hacer trabajo de colonial, y te puede salir por cualquier lado, porque siempre va a haber una contestación. Pero yo creo que una vez que abres ese diálogo, pues quieras o no, estás abriendo el museo también a la capacidad de poner otras voces. Siempre va a haber alguien que no se sienta representado, pero bueno, yo creo que es una parte de ese marco de pensar, porque no creo que haya un fin ni que haya un destino, ni una forma acertada, creo yo. Gracias. Es Eloisa Pérez Santos y soy profesora investigadora de públicos en museos, directora del Grupo de Investigación de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. En el último año he estado llevando un proceso participativo, coordinando un proceso participativo junto con el grupo, con todo el equipo del Museo Nacional de Antropología, que está por aquí. Y mi pregunta iba relacionada con los públicos, ¿no?, que reciben todas estas propuestas, ¿no? Porque una de las características principales del museo tradicional o colonial, como queramos llamarlo, era el interés por hacer una representación, influir en una identidad, en un público, y un profundo desprecio por cómo este público recibía todo eso, ¿no? No teniendo ningún interés en la participación. Y cuando digo público, me refiero no solo al público presencial que va a una sala de museo, a las audiencias, a los agentes sociales, a las comunidades que tienen que ver con todo lo que se representa en el museo, ¿no? Entonces, creo que este nuevo museo decolonizador, una de las cosas que tiene que entender también es que ese espacio de mediación no solo se produce entre el museo y las comunidades implicadas, sino también entre los distintos agentes sociales y públicos que van a recibir ese mensaje. Entonces, en este sentido, me gustaría saber, y esta es una pregunta para María y Kathleen, si en Nueva Zelanda se han hecho estudios de cómo se reciben todas estas nuevas propuestas decolonizadoras entre el público que acude a los museos, que se conecta a través de una audiencia, a través de sistemas digitales, los distintos agentes sociales que pueden estar implicados ahí. Me gustaría saber si hay algún estudio de este tipo, porque no he visto que se haya hablado de esto, y me parece muy importante también tener en cuenta esa posición de a veces un público que puede entender o no entender, o por lo menos está muy manipulado a veces por determinados medios, ¿no?, de cómo debe entender esos procesos, ¿no? Me gustaría saber si hay algún estudio de este tipo. Gracias. To be honest, I don't know if there are any formal studies happening in New Zealand at the moment on those issues.
I do know from informal audience research and things in museums where I've worked, in museums where I have colleagues, that there is sometimes a level of, well, we're just going to put it out there and however it's received is up to the individual person. And that is not a good way necessarily to go about it. But at the same time, when you have confronting histories and you have confronting information come out, it will be received differently by everybody. As you say, people who've been manipulated into thinking certain ways, whether it's by the media, whether it's by their upbringing, whether it's by their education, anything like that, everybody comes to an issue and a topic with a bias. And I think that's something that successful museums do, is they challenge the bias of their visitors, whether for good or for bad, whether some go too far, whether some don't go far enough, I'm not sure. In my role managing the tour guides at Waitangi, so we did, it was 107 organised tours to 60, what's 60 times 107? 6,000 visitors a week at the height of summer. Everybody came with different knowledge expectations, levels from different countries. Some knew nothing about what they were going to, some had just booked a tour. And we learned how to read the audiences. We learned how to go, oh, these people will respond best to this person's commentary and this person's narrative. Or this group of people will respond to this group. And I mean, I was challenged once for being non-Māori and for being a woman. And a koro, an old Māori gentleman, said to me, well, what is your place doing this? As a woman, that was the thing that he had the biggest kind of problem with. He said, your factual information's absolutely fine. I don't like who it's coming from. We have had instances where different cultures have struggled with the Māori way of doing things and struggled with how we are presenting the information from our culture. One of my team, completely through a cultural misunderstanding, again, between Māori and the Dutch, much like Abel Tasman and Ngāti Tūmatagokiri back in 1642, accidentally, desperately offended a Dutch person, and then he spent the rest of the tour unsure now how to even talk to the group. And all he'd done was try and help someone off a bus, which is manaakitanga in Māori, but to the Dutch person, they said, well, we don't need help. I'm Dutch myself, I can admit we are very blunt as people. So I think, yeah, no, I'm not sure of any formal studies into that, but informally, if you are good at your job, if you spend time out on the floor, if you spend time out with your visitors, you learn how to convey information to different groups with different levels of bias. I hope that answered your question. Bueno, yo tengo una... Perdón. Adelante. Yo podría agregar algo bien interesante que pasó en el museo después de los cambios. Antes era muy complicado porque el museo no era visitado en las comunidades, ¿no? Ni yo, por ejemplo, yo era prohibido visitar Museo Nacional de Arte, por lo que he visto, digamos, ¿no? Era bien difícil y eso pasó en 2000 más o menos. Entonces, algo bien interesante en Bolivia pasa es con la nueva constitución política del Estado. En 2009 nosotros cambiamos a una nueva constitución política del Estado, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto ha dado una nueva apertura y bueno, el 2013 que yo entro, pues hace cambios, digamos, muy grandes. También el tema de la información, ¿no? Porque en muchos casos la información siempre es en español. Pero como yo hablo las dos lenguas, yo puedo dar entrevistas en aymara y en quechua en las radios que abarcan las comunidades indígenas. Entonces esto ha cambiado un poco el programa del público, ¿no? Porque ha venido más un poco de las comunidades, pero el museo no está diseñado para algo tan grande también. Entonces también la infraestructura se limita a eso porque estamos dentro de una infraestructura colonial, ¿no? Hay el edificio moderno, pero no con una proyección, digamos, a largo plazo. Entonces, como que de ambas partes hay dificultades, ¿no? Hay que ver desde esas dos complementariedades, yo pienso. Yo
un poco responder lo que decía. En el caso de Nueva Zelanda, también en el caso de Bolivia, pero ya ha hablado Elvira, en el caso de Nueva Zelanda yo pasé algún tiempo en los museos, es decir, además de hacer las visitas, pasaba tiempo allí con los curadores maorí, a veces hacíamos grupos de... Y lo que veías un poco es lo que decía ella, ¿no? Es el tema de... tú puedes trabajar en cambiar tu representación como museo, pero no puedes prever el efecto que va a tener en una persona individual. Es decir, las percepciones están llenas de cosas propias, de agencias propias, de interseccionalidades. O sea, ahí entras en algo que yo creo que es muy complicado. Luego, lo que decía Caitlin, en algunos casos, y yo lo he visto además en el museo suyo, en el museo de Waitangi, yo estuve allí un tiempo, bueno, después de estar en el museo también me quedaba en el pueblo, ¿no? Las propias opiniones de las personas que están en ese pueblo, con todo lo que nosotros podemos contar aquí del museo, eran muy controvertidas también, ¿no? Incluso las opiniones sobre el tratado son muy controvertidas. Yo creo que eso siempre va a estar ahí, pero creo que el museo quizás podría trabajar digamos, lo que decía, el challenging the bias, o sea, intentar desafiar de alguna forma ese sesgo, ¿no? y ofrecer representaciones que puedan, bueno, pues generar debate, generar discusión. Yo lo dije, para mí el Museo de Waitangi es, creo que el que más me ha impresionado por eso, porque no puedes salir de allí tranquilo, o sea, sales con los museos dejan de ser, como dice Agustín Pérez Rubio, ¿no? Jardines de esculturas, o sea, de repente estás allí y todo es como, o sea, es brutal, pero yo creo que el museo lo que puede hacer es eso. Luego las contestaciones, la propia relación de las personas con los museos, en todos los estatus sociales hay una relación compleja con los museos, ¿no? Hay personas que los rechazan, hay otras personas que entienden que son parte de esa alta cultura, hay otras personas que los quemarían, hay otras personas que les parece una cosa de progres intelectuales. Yo creo que hay toda una gama ahí de cosas en las que, bueno, pues puedes entrar o no. Hay museos comunitarios también, pero entonces yo creo que es muy difícil prever o intentar controlar, porque además no sé siquiera si es, vamos, yo personalmente no lo comparto, creo que lo interesante es ver esas reacciones. Y si hay algunos trabajos, ahí sí vamos a llamarlo más formales, en la Universidad de Wellington, en el programa de Museum Studies, había algunas personas que estaban haciendo tesis, no específicamente sobre individuos, sino sobre las narrativas colectivas que salían después de ver el museo. No tanto hablando con personas, sino como con grupos que habían visitado el museo. Y también eran muy controvertidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, recuerdo, porque me lo contaban las personas que lo estaban haciendo, ¿no? La narración de la comunidad china cuando salía de Waitangi. Era una reacción porque también ahí entraba el tema de quién coloniza para desafiar ese sesgo, ¿no? Pero ya prever las reacciones individuales teniendo en cuenta los medios, el contexto, el momento, sería pues eso, como entender que hay una sola representación verdadera que va a hacer un efecto, y yo eso personalmente creo que no funciona. Gracias. Yo quisiera agregar una pequeña cuestión sobre la audiencia y la representación desde afuera, ¿no? No trabajo en el museo, pero decir como lo que yo veo es que el museo, entre otras dimensiones coloniales, está preso también a la relación entre lo que hay en el museo y lo que hay afuera del museo. Y ahí está el concepto de representación. Para el pensamiento decolonial, la palabra representación es una mala palabra. ¿Por qué una mala palabra? Porque uno de los trucos de la modernidad es habernos acostumbrado a pensar que la narración es lo narrado, que la descripción es lo descrito, que la representación es lo representado. Y esta confusión se da con el concepto de representación. El concepto de representación, si ustedes lo ven desde la perspectiva de la enunciación, es decir, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se proyecta, digamos? ¿Qué queremos hacer en una exposición, en una exhibición en el museo? Para mí no es tanto representar como conversar.
Yo cambiaría el verbo, es decir, qué tipo de acciones, de actividades podemos hacer en el museo que generen conversaciones. Y las conversaciones, evidentemente, son abiertas. Y no, es decir, como decimos siempre también, lo de colonial no es una misión, sí, sino que es una opción. Es decir, no estamos tratando, no somos misioneros que vamos a convertir gente a lo de colonial, sino qué tipo de actividades de todo tipo podemos generar para que se produzcan este tipo de conversaciones. Como no me gusta usar la palabra crítica, pero decir que tipos de conversaciones que nos lleven a darnos cuenta de cómo la modernidad nos ha controlado y nos está controlando. En ese sentido, claro, no sé cuál es el punto final de la descolonización, porque una vez que hayamos salido de la modernidad colonialidad, ya la modernidad colonialidad, la decolonialidad no nos hace falta, ¿no? Por ahí yo pensaría un poco la cuestión de la relación entre el museo y la audiencia, pero se me ocurrió otra cosa en relación a lo que decía Elvira, en los bienes culturales, ¿no? Son dos tipos de cosmologías, pero engrampadas en un potencial de poder. Por ejemplo, lo que estaba pensando cuando Elvira mencionaba esto es el buen vivir, ¿no? Relacionado con... Entonces, una cuestión para mí, lo que yo veo de afuera, es cuando las intelectuales o las comunidades indígenas hablan del buen vivir desde una vivencia, desde una cosmología, ¿no es cierto?, que no es el desarrollo. Pero cuando los intelectuales no indígenas hablan de buen vivir, siempre lo usan como una crítica al desarrollo. Lo cual no digo que uno está bien y está mal, estoy diciendo dónde están ubicados los discursos. Y en este momento estaba pensando por un trabajo hecho, una conversación hecha con Charles Esch, el director del Museo Van Abbe de Eindhoven, junto con Alejandro Petty y Sandy Gilal, que son dos arquitectos que ganaron el premio de la última Bienal de Arquitectura. Bueno, Alejandro es italiano, Sandy es palestina, Charles es escocés. Entonces ellos empezaron... Yo me siento incómodo en Europa, un poco estudiando el concepto de demodernidad, lo cual me parece bastante interesante, ¿no? Es decir, porque se establece un diálogo así entre la experiencia colonial, sea de los descendientes europeos, los aymaras, los quechuas, los tojolabas, etcétera, las primeras naciones de Canadá, y el pensamiento y la actividad europea que podamos trabajar conjunto, ¿no? Conjuntamente el concepto de demodernización y descolonización, pero teniendo demodernidad y decolonialidad como el horizonte de lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, lo menciono porque esto viene de un director de museo, que hizo una exposición permanente basado en lo de colonial, en el Museo de Eindhoven. Pero articulándolo con cómo pensar la democracia. Yo tengo una pregunta de Leticia Sastre, subdirectora adjunta de Museos Estatales, pero antes os recuerdo a los que os habéis apuntado a la visita a la exposición Espejito, Espejito. Como decía, tengo una pregunta de Leticia Sastre para Walter. Te la leo, Walter. ¿Cómo explicaría el vínculo entre el patrón colonial del poder y las dinámicas internas de las instituciones desoccidentalizantes? Dice Leticia que el caso que mejor conoce es el del Museo Islámico de Doha, que ha adquirido muchas obras de arte contemporáneo marroquí.
que se presentan en un entorno descontextualizado y desde unos principios muy formalistas. Gracias. No sé si entendí bien. ¿Puedes repetir la pregunta un poco más, hablando un poco más lento? No sé quién hay. Hablaba yo a través de, o hablaba Leticia Strans de las instituciones desoccidentalizantes y dice que el caso que mejor conoce es el del Museo Islámico de Doha, que ha adquirido muchas obras de arte contemporáneo marroquí, que se presentan en un entorno contextualizado y de principios muy formalistas. ¿Cuál es el museo que mencionas? De Doha, el Museo de Doha, creo que es Qatar. El que pusiste tú. Todavía no sé si entienden la pregunta, pero en fin, voy a decir algo como... voy a decir algo, no sé si entiendo bien la pregunta todavía. ¿Puedes repetir la primera parte de la pregunta, pero hablando más lento, porque tú hablas con la misma velocidad, ¿no es cierto?, de quien hizo la pregunta. Dice, ¿cómo explicaría el vínculo entre el patrón colonial del poder y las dinámicas internas de instituciones desoccidentalizantes? Ok. Las políticas internas, no sé a qué se refiere por las políticas internas, pero yo diría esto, ¿no? Con el Museo de Asia o con el Museo de Doha o con China en este momento a otro nivel, y ahí está la relación con el patrón colonial de poder, ¿no? La manera en que trabajamos, y puedo decir trabajamos, somos un grupo bastante heterogéneo, que partimos de Quijano, pero hay filósofos, hay artistas, hay curadores, hay pedagogos, hay antropólogos, historiadores, en fin, es un grupo heterogéneo que tenemos el mismo punto de partida, pero los llevamos por distintos lados de acuerdo a nuestras disciplinas y de acuerdo a nuestras historias personales, ¿no? Una cosa es alguien que es un afro de Colombia, del Pacífico, otra cosa es una persona del Caribe, afrodescendiente, otra es, digamos, una persona de Moldova o una mujer chechen de Rusia, ¿no es cierto? Para darle una idea. Pero todos coincidimos en el patrón colonial de poder. Entonces, el patrón colonial de poder, ¿qué es esto? Es como dije al comienzo, es decir, lo que nosotros analizamos como la estructura profunda o el inconsciente de la civilización occidental, ¿no? Y la civilización occidental no empieza en Grecia, es el Renacimiento, que empieza a contar la historia de constituirse como civilización occidental. Porque Grecia no le pertenece a Occidente. Grecia le pertenece a los musulmanes y le pertenece también a Grecia, y no es uno solo el que viene, ¿no es cierto?, a Europa. Pero el asunto es este: el patrón colonial de poder es una estructura de control que empieza a gestionarse, a gestarse, a construirse en el siglo XVI y sigue, ¿no es cierto?, hasta el siglo XX, hasta 2000, para simplificar la cuestión. Este patrón colonial de poder es la profunda también del proceso de occidentalización del mundo. Hay un libro de Serge Latouche que se llama precisamente la occidentalización. Lo que empezamos a ver a partir del 2000, simplificando de nuevo, es que el monstruo empieza a escaparse del del laboratorio, y en ese momento el monstruo se escapó del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la civilización occidental se construye formando este patrón colonial de poder, lo transforma, lo gestiona. Si en el siglo XVIII es ya una transformación, la Segunda Guerra Mundial, etc. Hay todas transformaciones donde hay
conflictos internos, ¿no es cierto?, que llevan a la guerra de 30 años, que llevan a la Primera Mundial, según. Lo que empieza a pasar a partir del 2000, como dije antes, el monstruo se escapa del laboratorio, entonces la desoccidentalización, lo que caracteriza una de las características de la desoccidentalización es no desmontar el patrón colonial de poder, sino quién lo controla. Y esto en la política económica, militar, etcétera, lo vemos en el conflicto China, Rusia, Irán, los BRICS, los G7, etcétera. Y en el ámbito cultural lo vemos en casos como el Museo de Doha y el Museo de las Civilizaciones de Asia en Singapur. Lo que está en juego en ese momento es ya escaparse del control del patrón colonial de poder económico, político, militar y cultural. Aquí entran los museos, entran las disciplinas, etc., ¿no? Este es un poco el conflicto que se crea en este momento entre la desoccidentalización, por un lado, y el intento de reoccidentalización, etcétera, y cultural de Occidente. Con un ejemplo. Hay un diálogo estupendo de varios años ya entre Bruno Latour y Yuko Asagawa, que yo mencioné antes. Entonces, ustedes ven ahí en vivo que Latour quiere retener la modernidad. ¿Cómo se llama su exposición y su libro? Es decir, resetting modernity. Y yo nuevo sensorium, cómo salirse de los límites de la modernización. En tanto que la decolonialidad no disputa el control del patrón colonial de poder. La decolonialidad, nosotros queremos salirnos, irnos para otro camino. No podemos salir, no estamos atrapados, pero crear formas de conocimiento, formas de experiencia, de existencia, etcétera, ya no controladas por el patrón colonial de poder. Y concluyo esto con un chiste de Groucho Marx, ¿no? Ser miembro de una sociedad que quiera que yo sea miembro, ¿no? Entonces esta es una manera de decir, la modernidad quiere modernizarnos, quiere que entremos en ella, nosotros no queremos ya hacer esto, ¿no? Bueno, este es el proceso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Elvira lo hace de una manera totalmente distinta porque ella está en la experiencia maya, aymara, quechua. Yo no tengo esa experiencia, yo tengo la experiencia del inmigrante. Para mí la conciencia de inmigrante fue lo que me llevó a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, como hijo de familias italianas que llegaron a Argentina en el siglo XIX, había una incomodidad ahí, yo no me sentía argentino, no sabía muy bien por qué. Después entendí que Argentina era es decir, quien controlaba el país eran los terratenientes, primero los criollos, después los alemanes, después los franceses, después los ingleses. Y cuando fui a Francia, bueno, se acentuó a estudiar el doctorado, se acrecentó ese malestar. Y entonces ahí ya éramos Metec, los Metec o los sudacas, como se decía en España. Y cuando fui a Estados Unidos, fui un hispánico. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que un hispánico, ¿no? Entonces hay toda una experiencia vivencial que tiene que ver con nuestras historias personales y tiene que ver también con la historia local en donde crecimos, vivimos, existimos, ¿no? Por ahí un poco va. No sé si respondo, pero al menos puedo decir algo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por vuestra exposición que está siendo realmente increíble. Yo me llamo Roger de Déu, soy jurista y soy presidente de una fundación que se llama Fundación Gaveiras para el Derecho y la Cultura. Nos dedicamos a temas jurídicos relacionados con la cultura y
Todo lo que estáis planteando aquí tiene una vertiente jurídica. También es muy interesante lo que has contado, Kerlin, del tratado, ¿no? Que todo un problema cultural en tu país se basa en un tratado, ¿no? Al final es un documento en las categorías tradicionales del derecho esencial para el intercambio de voluntades. Bueno, veis que por aquí planea mucho tema jurídico, ¿no? Quería también comentar este punto que ha mencionado Walter. Realmente, desde España, ¿no? Que es donde estamos nosotros, somos una exmetrópoli, tenemos esa presencia importante de la teoría de la culpa, ¿no? Que es una teoría de derecho romano que de nuevo vuelve a las categorías que todos hemos aprendido aquí a través de Cicerón, Aristóteles, etc. Pero bueno, que en definitiva tenemos esa sensación de que se ha producido un daño, que hay una culpa precedente y que hay una necesidad de reparación, ¿no? Esa sería un poco la cadena del proceso, que también pasa lo mismo pues, en el ámbito anglosajón, ¿no? De esa responsabilidad. Pero a mí me ha parecido muy interesante que Walter ha mencionado este concepto que realmente yo desconocía, que es el de la desoccidentalización. Porque yo por lo que estoy viendo, como lo contáis, sí que me da la sensación que hay una corresponsabilidad. Es decir, nosotros como metrópoli tenemos una parte de la responsabilidad originaria, seguramente el pecado original, podríamos decir, pero luego ese pecado ha ido persistiendo en el tiempo, ¿no? Porque después de las independencias, yo entiendo, al menos por lo que hemos estudiado también aquí en Historia, ¿no? Que luego ya es el poder local, que ya no es español, podríamos decir, sino que ya es autóctono, el que repite el modelo, como decías ahora, y incorpora las instituciones tradicionales que traen de Occidente y de nuevo tanto pues, en Portugal o en Brasil, en fin, con el ámbito luso, en el ámbito hispano, más o menos lo mismo. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles serían los tiempos del proceso ahora, ¿no? En nuestros días, porque yo creo que esa decolonización que estamos todos más o menos, entiendo, de acuerdo que se tiene que producir, también debería ir acompañada de esa desoccidentalización en los países de origen, porque si no, volveremos a repetir el mismo modelo, ¿no? Comentábamos, pues yo qué sé, si se producen devoluciones, si se producen intercambios, ¿dónde va eso? Porque quizá las naciones originarias están a 800 kilómetros de donde se produce esa devolución, o realmente no están organizadas como entes dentro de la estructura para recibir esa reparación, ¿no? En fin. Y en ese sentido el concepto yo creo que debería ir en paralelo, porque si no realmente volvemos al mismo problema, ¿no? Gracias. Ya que hablas del sentimiento de culpa y el derecho internacional, me gustaría empezar por ahí, ¿no? Porque recuerden lo que pasa en el siglo XVI. Sepúlveda, la guerra justa, las casas dicen, no señor, no, vamos a convertir pacíficamente. Y después viene de Vitoria y dice, no, pero si los indígenas tienen ius gentium y los españoles también. Y uno dice, qué bien, ¿no? Vitoria reconoce, pero después, ¿cómo justificaba Vitoria? ¿Cómo justificaba Vitoria la disposición, ¿no es cierto?, de las tierras y el control? Bueno, tienen ius gentium, pero son como mujeres y los niños. Bueno, ahí ya se crea una estructura que atraviesa los tiempos y que se va mezclando con el racismo. Que se va mezclando... Espera, toqué algo aquí raro. Que se va mezclando con el racismo, de que no hablamos, pero para Quijano, sí, lo podía haber sacado. Para Quijano el racismo, raza es un concepto racista. Y yo no sé si, por casualidad, ustedes lo saben, la primera mención del concepto raza que yo encontré es Covarrubias, que es 1640, una cosa así, ¿no? ¿Y qué dice Covarrubias? Raza, y habla de los equinos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces comprendemos hoy caballos de pura raza, ¿no? Para las carreras hípicas, para el polo, para todas estas cosas. Y después dice, dícese también de los moros y judíos.
ahí ya hay una parte del concepto de raza que luego en las Américas, bueno, resulta que no tienen Dios, ¿cierto? Los indios pues son indios, ¿no? No son pueblos originarios, sino que indios. Los indios no conocen la palabra Dios, ¿no? Y los africanos, que después se los trae para la explotación del trabajo, precisamente, ya estaban condenados en la Biblia, porque los africanos eran los hijos del hijo malo de Noah, que era Ham, ¿no? Entonces yo creo que hablando no solamente de Europa, sino de España específicamente, este tipo de memoria necesita, porque nosotros podemos criticar eso, y lo estamos criticando, pero al mismo tiempo hay una dimensión que nosotros no podemos llegar, que lo pueden hacer ustedes. Porque mientras nosotros solamente lo hagamos, es decir, bueno, son gente del tercer mundo, latinoamericano, asiático, africano, etc. Entonces el concepto de modernidad va por ahí, ¿no? Va por, sobre todo Alessandro Petty y Charles, que son europeos. Dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros contribuir? No sentimos que podemos hablar de la descolonización en Europa, pero sí sentimos que tenemos que demodernizar. Y entonces ahí se da un trabajo conjunto, ¿no? En fin, hay muchísimo para hablar sobre esto, pero quisiera, ya que tengo la boca abierta, llamar a la mama, como decía un chiste argentino, que conecta lo que dijiste con cuestiones que Elvira trabaja, ¿no? Que es la restitución de objetos robados o adquiridos de manera confusa, ¿no es cierto? Y esto es un tema que se discute en Europa, hay un libro, ¿no es cierto?, de Felwine Shard. A mí esto me pareció interesante desde el punto de vista de la demodernidad, la decolonialidad, por lo siguiente, ¿no? Cuando un bien cultural, ¿no es cierto?, no es un objeto, sino que es un bien cultural, y esto es muy importante, porque no es un objeto. ¿Por qué es bien cultural? Porque hay experiencia de vida y hay relatos relacionados con esa entidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacaron los objetos de Bolivia, eran objetos, ¿no?, desde el punto de vista occidental, cuando los sacan y los ponen en los museos, lo ponen con una narrativa de Occidente. Cuando se restituye ese objeto, es un problema. ¿Por qué? Porque ese objeto ya ha sido, o esa dimensión cultural, ya ha sido desposeído de los relatos, de las experiencias que tenía, ¿no? Entonces, yo tuve, Elvira, una experiencia muy interesante en el Museo de Cultura de Gothenburg, donde se trataba de esto, ¿no? ¿Qué hacemos con una colección de 3.000 o 4.000 bienes culturales de Bolivia, que lo compró un sueco de paso por Bolivia por unos 4.000 o 5.000 dólares? Y Walter Quispe era parte de ese proceso, ¿no? No sé lo que pasó ahora, pero en ese momento lo que se había resuelto provisoriamente decía, bueno, pero si devolvemos los bienes culturales a Bolivia, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿van a ir a los pueblos o se va a quedar el Estado o se va a quedar las instituciones estatales, ¿no? Se resolvió entonces dejarlos y abrirlo a toda la comunidad boliviana y latinoamericana en Grecia y en Europa, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una tarea combinada entre el proceso de decolonización y el proceso de demodernidad, donde las personas y las instituciones, vos estás en una institución europea, pueden contribuir, ¿no? Hay no sé si ustedes lo saben, hay una conversación ya iniciada que es un poco problemática porque se relaciona con la derecha. Yo tengo mis reservas con respecto a esto, pero es, digamos, la reconstitución del europeísmo
que fue, digamos, destituido por la modernización y el eurocentrismo. Entonces, este diálogo entre europeísmo, reconstitución, y ahí está la reconstitución epistemológica, ¿no? Es decir, las restituciones necesitan reconstituciones, ¿no? Si no, no podemos restituir con el mismo relato, ¿no? Ahí yo veo otro punto de trabajo común entre nuestra crítica al eurocentrismo y un proyecto de europeización, digamos así, reconstituyendo formas de vida, de haceres, de conocimiento que fueron destituidos en el momento en que la modernidad y después el Renacimiento los destituye, ¿no? En fin, hay un trabajo ahí que me parece interesante. Bueno, yo quisiera complementar un poco de la parte administrativa, ¿no? Sí. Creo que la parte administrativa es la más compleja en realidad. Y bueno, eso depende mucho también, ¿no? Esta conectividad de estado a estado, porque eso no se puede hacer de una curadora o un curador, ¿no? Es de estado a estado por el Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores. Y siempre yo recomiendo, ¿no?, de que es necesario hablar por el tema de la conservación y preservación, porque estamos involucrados, digamos, los que trabajamos en los museos o en las instituciones que albergan estos bienes culturales, por el bien de alargar la vida del bien cultural, ¿no? Y en muchos casos eso no se comprende porque la sociedad no tiene esa información. Entonces piensa que, por ejemplo, yo me acuerdo una experiencia de una antropóloga que habló con la comunidad y exigió la restitución, ¿no?, que se la devuelva, la devolvieron y se hizo polvo y nadie escribió acerca de, ¿no? Entonces, imagínense, hay problemas serios. En ese sentido administrativo, yo creo que uno tiene que estar preparado para poder recibir la cantidad de los bienes culturales. Si son orgánicos, todavía una exigencia mayor por este tema de conservación y preservación, ¿no? Y si realmente cumplen, digamos, todos los estándares que es necesario, pues es posible. Por otro lado, esta restitución epistémica es un complejo, porque son millones de euros que se invierte en realidad para países de Latinoamérica, ¿no?, por la culpabilidad de que se financia proyectos, pero nunca llega a manos de la comunidad. No llega a la parte de realmente quien lo conoce y lo sabe. Siempre, por eso digo, ¿no?, el círculo vicioso de quien lo escribe y lo redacta, pues el 95% del fondo se va ahí, ¿no? Entonces, la comunidad pues nunca tiene la posibilidad. Y en ese sentido, nosotros hemos sido más interesantes en el museo. Por ejemplo, trabajamos con las productoras de las propias comunidades haciendo réplicas. Necesitamos fondos, por ejemplo, para su materia prima. En este caso, por ejemplo, el hilo de Garabatá, que no es de siembra, sino es de recolecta, por ejemplo. Y como quisiéramos que más bien esto sea de siembra y que tenga la producción y tenga accesibilidad a la materia prima. Y creo que eso no se ha contemplado, por eso yo digo que las cadenas operatorias o el proceso de procedimiento de la elaboración de textil, cerámica, arte plumario, de todos los bienes culturales, necesita la comprensión de eso. Mientras que no comprendan eso y solamente estamos yendo a la estética, pues muchas veces cae en esa trampa de extraerla y luego depredarla y luego tenemos problemas. Entonces, yo creo que hay muchos proyectos que trabajan con estos proyectos, ¿no? Y como que incluso el mayor beneficiado es una clase media alta porque ellos son los que escriben y leen. Entonces, ¿cómo nosotros como comunidades indígenas podemos ingresar eso? Y una opción es la coautoría, el equilibrio de que también el sueldo de, no sé, 1.000 euros para tal persona y por qué no para la otra también, ¿no? Entonces podría ser interesante. Son opciones que hay que trabajar en este tema de restitución porque yo veo que ha pasado por muchos complejos, ¿no? Una aportación. Bueno, soy María Ángeles Salvador, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, de Naturaleza Municipal, y quería retomar pues esto que apuntaba María sobre la controversia. Siempre va a haber una sensibilidad herida o siempre va a haber un cuestionamiento, una contestación. El hecho cierto es que felizmente hay hechos irrefutables, incuestionables, como felizmente están saliendo hoy aquí, y otro que quisiera presentar, y es
a colación de la exposición que termina mañana en el Thyssen-Bornemisza, memoria de las colonias, de la memoria colonial, perdonad, en las colecciones Thyssen-Bornemisza. El hecho cierto, incuestionable, irrefutable que ahí se muestra es que a lo largo y ancho de la historia del arte se contemplan personas de África, de Asia, de América del Sur, siempre en posiciones inferiores, secundarias, clandestinas, de servicio, de sometimiento, de esclavitud. Y bueno, pues apelaría a esa modernidad, a esa retórica de la modernidad de Walter, que me ha parecido profundamente interesante y que enlazaría con esa supuesta supremacía occidental europeísta. Y bueno, pues incluso estoy pensando en figuras que son borradas directamente, que se ha intervenido el óleo, el acrílico, la acuarela, el carboncillo, lo que quiera que sea, se ha intervenido y se ha borrado a esa persona que supuestamente eso, está en una posición siempre inferior y de menor raigambre intelectual, emocional, espiritual, en fin. Quería traerlo aquí, compartirlo. Gracias. Bueno, una nota al pie afirmando esto, es decir, para nosotros, como dije antes, el proceso de constitución de la modernidad es al mismo tiempo destitución. Destitución de formas de gobierno, de conocimientos, de economías y del concepto de humanidad. Y ahí es donde el sexismo y el racismo entran, y también el concepto de naturaleza, ¿no? Reducen toda la maravillosa movilidad de lo viviente a un sustantivo, ¿no? Pero, y yo creo que este proceso de destitución, de constitución-destitución, estamos ahora en los procesos de reconstitución de lo destituido. Pero es eso un poco, porque si bien podemos decir que en todas las civilizaciones había esta diferenciación, bueno, los griegos llamaban bárbaros a los que no hablaban griego, los aztecas llamaban chichimeca a los que no hablaban propiamente náhuatl, los chinos también tenían su... Pero el problema que tenemos ahora es que en un momento hay una civilización, la última que llega al planeta y que tiene la posibilidad de expandirse y controlar y rebajar a todas las otras, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVI, el mapa y los relatos es Occidente que cuenta y mapea, ¿no es cierto?, todo el planeta, no solamente las regiones, sino la gente. Y ahí está el racismo. El racismo es esto, el racismo no es el color de tu piel o la forma de la nariz, o si tenés sangre árabe o si tenés... el racismo consiste en un control de conocimiento que alguien tiene para rebajar a los demás, porque no puedes controlar a un igual. Y este es el asunto que se está dando hoy en la reconstitución, cuando la gente se está dando cuenta de decir, bueno, no, aquí nos contaron el cuento. La tarea es difícil, como nos explican aquí, pues, sobre todo las poblaciones indígenas. La cuestión es difícil porque hay toda una estructura, ¿no es cierto? No solamente de conocimiento, sino de emocionalidad. Es decir, quien controla el conocimiento controla la emoción, el sentir, ¿no? Como decimos en inglés, he, porque es he, con mayúscula, he who controls money controls meaning. Y esto no se puede traducir al español, pero en inglés suena bien. He who controls money controls meaning, ¿no? En fin, apoyando un poco tu observación. Creo que estamos aquí en el minuto. Yo por decir algo también, como me decías por alusiones, sí, claro que ese patrón está ahí, pero tú sabes como yo que aún así se cuestiona porque está ahí, se justifica porque está ahí, se contrata. Esa es la cuestión, y que creo que cuando caes en la trampa de los hechos irrefutables, estás cayendo también en una trampa de no poder abrir otras conversaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hace poco había unos anuncios, no sé si los visteis, en unas marquesinas sobre... A eso me refiero.
Cuando se entra en la disputa de intentar encontrar cuál es el patrón verdadero, estás volviendo otra vez a intentar poner sobre la mesa que un patrón está por encima de otro. Y entonces ahí, lo decía Walter antes, ahí es cuando entras en el laberinto, ¿no? Y yo comparto lo que tú dices, pero está claro que la situación que tenemos aquí muestra que a lo mejor no está tan clara, por desgracia. Gracias. Bueno, solo queda agradeceros, María, Caitlin, Elvira, Walter, muchísimas gracias por compartir con todos y todas nosotras vuestra experiencia, vuestro conocimiento, y reiterar también a vosotros el agradecimiento y a vosotras por vuestras preguntas. Yo creo que ha sido un diálogo muy interesante, yo creo que va a ser muy provechoso para todos nosotros, y os emplazamos a las 5 porque tenemos una cita con Ayu para unas conferencias y conferencia taller sobre los cuadros de castas. Esperamos veros a todas y nos vemos dentro de un ratito. Muchas gracias.